Bueno, pues muchas gracias por dedicar unos minutos a ver nuestro siguiente video dentro del curso básico de Enviers, este software de ponchado o digitalización para bordado, en el que vamos a continuar ahora o en este capítulo nosotros vamos a hablar de huecos. Estamos hablando de huecos en concordancia que en el video anterior a los objetos que trazamos les llamamos objetos sólidos. Entonces, también antes de que yo lo olvide, por favor no se les pase a revisar los videos previos porque nosotros estamos partiendo del hecho de que ustedes sí lo están revisando previamente. ¿Por qué se los digo? Básicamente porque ya no les voy a decir, ustedes ya se dieron cuenta que ya estoy adentro del estudio, inclusive ya tengo algunos objetos trazados, entonces no vamos a regresar a revisar eso en el entendido en que ya lo hablamos anteriormente. Si hubiera duda, pues por favor regresen a los videos anteriores. Bueno, aquí pueden ustedes observar que tenemos, por un lado, a un triángulo ya trazado con un color, inclusive ya le simulé o ya le hice que mostrara puntadas a un círculo también ya trazado, que también le he mostrado puntadas y tengo unas letritas aquí. Y les decía que vamos a hablar hoy de objetos huecos, porque a estos que nosotros llamamos sólidos en Enviers, nosotros en este estilo que yo les estoy mostrando de trazado, con objetos sólidos y huecos, nosotros podemos trazar la mayoría de los objetos a partir de figuras geométricas o de trazos individuales que después unimos o a los que les restamos un área. Tal es el caso, por ejemplo, de una A. Observen ustedes que una A, bueno, esta A en particular, pues tiene unas patitas exageradas, ¿no? Pero si esta A no tuviera estas patitas que salen en la base, una A se puede considerar como un triángulo sí, al que nosotros le hemos quitado un retacito, un pedacito de triángulo en la parte superior y luego le hemos quitado una parte adicional acá abajo. Así es como nosotros hacemos una A. ¿Cómo hacemos esta A mayúscula? Por cierto, ¿cómo hacemos una A minúscula? Pues a partir de un círculo deformado al que le quitamos su parte central y le ponemos o le trazamos un palito perpendicular del lado derecho. Así es como nosotros estudiamos y podemos trazar una A. Obviamente, podrían argumentar que los programas de diseño ya pueden trazar las tipografías solos y cuando nosotros conocemos la tipografía, pues sí, porque seleccionamos la tipografía y solita la convierte, pero puede haber casos en los que nosotros tengamos que construir el trazo de nuestras letras y tenemos que ingeniarnos de cómo las vamos a hacer. Pero yo les ilustraba esto del triángulo y de la A solamente para que se den una idea y de la pancita de la A minúscula junto con el círculo para que ustedes visualicen cómo pueden llegar a los resultados que nosotros estamos buscando. También quiero llamar su atención, esta vez y mucho, sobre nuestra área de trabajo del lado derecho, porque observen que lo que está seleccionado en el área de trabajo se convierte en objetos seleccionados del lado derecho. Si yo selecciono ahora el círculo, se sombrea de este lado el círculo. Si sombreo el triángulo, se va a iluminar en la parte de aquí arriba, observen. Ya está el triángulo seleccionado. Si yo vuelvo a seleccionar el conjunto de letras, o las letras, quise decir, todas ellas, si yo las selecciono todas ellas, se van a volver a seleccionar estas como estábamos anteriormente. Si yo selecciono las letras individuales, se van marcando acá. También los que sean observadores se habrán dado cuenta que hay algunos puntitos de unión, que son los hilitos que unen los bordados. Todos estos o toda esta es nuestra colección de objetos. ¿Por qué se los digo? Porque en este momento tenemos una colección de objetos sólidos, al menos estos dos. Los de abajo son tipografías, pero estos, si quisiéramos convertirlos en que visualmente parezcan letras, este podría convertirse en una O, por ejemplo, y esta podría convertirse en una A. Cuando yo comience a trazar los huecos, estos huecos se van a integrar a nuestra colección de objetos del lado derecho. Y eso nos dice de qué elementos está formado nuestro diseño. Entonces, sin más palabras, vamos a comenzar a trazar un hueco. Recordarán que este que estoy señalando ahora, el polígono en gris, el polígono irregular en gris, es el trazado de objetos sólidos cerrados. Para que nosotros tracemos un hueco, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer uso ahora de este que se parece mucho al que teníamos seleccionado, pero que ahora tiene una especie de circulito medio ovalado en el centro. A eso se llama trazar un hueco o hacerle un hueco a un objeto sólido. Entonces lo que yo voy a hacer es darle clic a esa herramienta y me voy a posar en el objeto al que a mí me interesa hacerle un hueco. Entonces yo, digamos, a ojo, le estoy trazando el hueco y se traza como si estuviéramos trabajando en un objeto sólido. Cuando termina, si ustedes se fijan, aparentemente ahora tengo un triángulo grande y un triángulo chico. La diferencia la van a notar en cuanto yo le genere las puntadas, porque cuando yo le genere las puntadas,
ahora ya no hay hilo en el triángulo que yo tracé. A eso se llama hacer un hueco. También de la semana anterior recordarán que habíamos trabajado la vista de densidad. Vean cómo la vista de densidad nos muestra que efectivamente ya no hay hilo en donde yo acabo de hacerle un hueco. Y la vista de rayos X, bueno, nos dirá las consideraciones de lo que les decía yo llamo cimentación y el forjado de las puntadas para que el objeto que nosotros acabamos de trazar se estabilice. Bueno, pues así de fácil es como se traza un objeto, pero esto todavía no es una A, ¿verdad? Porque para que esto se vuelva una A, nosotros necesitamos quitarle otro pedazo. De hecho, la forma más sencilla de trazarlo hubiera sido que en lugar de partir de un triángulo, nosotros hubiéramos hecho un trazo más... Lo estoy haciendo muy de rápido, entonces posiblemente no me quede muy bonita mi A, pero es que quiero que quede ilustrado. Estoy trazando acá, 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 y lo voy a cerrar, que chueca y fea va a quedar mi A, pero no importa. Observen, esto ya tiene una forma de A. Para que no tengan que hacerle dos huecos, pueden tener ya nada más dos objetos. Un trazo por fuera de la A y ahora sí al centro le voy a hacer al hueco. Recordamos una vez más este icono igualmente irregular, pero con el ovalito en el centro, nos va a ayudar a hacerle el hueco a nuestro triangulito que es una A. Cuando yo la seleccione y le genere puntadas, y lo vea en la vista de 3D para que se vea mejor, esto ya es una A. Ya vieron qué fácil es trazar una letra, pero nosotros la visualizamos primero como si esto puede partirse de un objeto geométrico y después le hacemos agujeros. Así es como nosotros conseguimos una buena parte de los objetos en Enviers. Ahora también nótese que el círculo les había dicho que nosotros podemos volverlo una O simplemente haciéndole un agujerito en el centro. Entonces yo estoy aplicando algo de zoom para ver un poquito mejor el círculo, que les decía estaba medio mal trazado y como yo lo voy a hacer, va a quedar igualmente mal trazado. Pero lo que nos interesa es mostrarles cómo se utiliza esta herramienta más que la perfección del trazo. Ya cuando ustedes practiquen en su casa y lo hagan con muchísima tranquilidad, con todo el tiempo del mundo, seguramente les va a quedar mucho mejor que esto. Y cuando yo quiera, les decía, una vez que le damos a aceptar con la palomita, recuerden que aquí se pone una palomita para aceptar el trazo, cuando yo le vuelvo a simular las puntadas, ahí está nuestra O. Les decía yo, seguramente toda chueca, pero así fue muy rápidamente como nosotros acabamos de trazar una A y una O a partir de un objeto sólido. ¿Por qué les estoy haciendo esta observación? Porque les decía que la mayoría de los objetos en Envir se pueden, en esta técnica de construcción de sólidos y huecos, se pueden construir a partir de este. Obviamente hay uniones de objeto, intersecciones, restas y otras aplicaciones que son más intermedias, pero para propósitos básicos ustedes pueden partir de esto que les estoy mostrando. Ahora, otra cosa que también yo les quería explicar para el día de hoy es que les había dicho más al inicio que observaran del lado derecho cómo se iban a añadir objetos. Observen que ahora, en este momento, cuando yo estoy sobre el círculo o lo que era un círculo, ya aparece un símbolo como de tijeritas. Y ya nos aparece el símbolo de tijeritas porque nos dice que este objeto que era originalmente un sólido, ahora le recortamos un pedazo. Y si observan la A, ocurre lo mismo. A la A yo le recorté un pedazo y por eso ahora tiene las tijeritas. ¿Observan? Esto es solamente para fines ilustrativos, a veces nos sirve cuando nosotros queremos borrar un determinado vector. Y dicen, es que no le puedo quitar el hueco o no puedo quitar el círculo, lo pueden seleccionar acá directamente cuando ya tienen muchos objetos. Solamente para fines ilustrativos. Lo otro que yo les quería decir, y es la verdadera razón por la que estamos dedicando tiempo a hoy, y quiero que lo asocien con lo que nosotros vimos en la revisión del video previo, es que habíamos hablado que la computadora, al utilizar el simulador, la computadora es muy idealista. Si ustedes lo observan, pues la verdad es que parece que el trazo va a estar bastante bien. No obstante que de 20 a 30 estos objetos podríamos utilizar la regla y seguramente mide como 15 milímetros de altura, es decir, 1.5 centímetros. Y yo les decía del video anterior que no conviene trazar objetos tan pequeños por diversas razones, entre ellas la ruptura, pero hay algo más y ahora tiene que ver con los objetos. Si esto fuera, creo que se va a notar más
Si esto fuera, aunque este mide casi 2 centímetros, hilo, lo más seguro es que esta ventanita de la A no se alcance a ver. ¿Por qué? Porque como ya lo estamos viendo con el zoom, todo esto es hilo y el hilo tiende a rebasar el área. Cuando nosotros veamos físicamente esta playera, en lugar de tener el huequito, apenititititititita se va a ver. Entonces, si apenitititititita se va a ver, como en el caso de este triángulo, que pues este triángulo también le hicimos uno, un hueco, es tan pequeño el huequito que el hilo se va a amontonar y físicamente la ventana de la A se va a ver mucho, muy chiquita. Entonces, como sabemos que los objetos que son hueco tienden a verse más chicos porque son rebasados por el hilo, nosotros utilizamos la operación contraria. ¿Cuál sería la operación contraria? Si el hueco hace que mi objeto, sí, si el trazo del hueco hace que el hueco justamente se vea más chiquito, lo que yo tengo que hacer es hacer el hueco más grande. ¿Por qué? Porque si yo hago el hueco más grande, cuando se borde, va a llegar al tamaño que yo lo necesitaba. Recuerdan que por eso les había dicho que los que trazan para bordado tienen que tomar en cuenta que esto es un objeto físico. ¿Y por qué decíamos que es un objeto físico? Porque esto en particular se va a bordar y se va a bordar con hilo y digitalmente todo parece que está bien. Digitalmente todo se ve bien. Pero cuando ustedes le pongan hilo se van a dar cuenta que no está bien. Entonces, cuando ustedes tracen, lo tienen que exagerar. Por poner, por ejemplificarlo, vamos a utilizar, no, primero vamos a borrar. Ahorita como que el círculo ya nos estorba, entonces lo voy a suprimir. Voy a trazar otro triángulo, si espero me quede más o menos similar al anterior, para que ustedes puedan observar qué es lo que yo tengo que hacer si yo le quiero de todos modos trazar un hueco. Si yo sé que este es el tamaño del hueco que yo quiero que se vea, les estaba diciendo que al hueco hay que exagerarlo. Hay que hacerlo más grande. Y lo voy a hacer más grande para que cuando se borde, esta diferencia de tamaño entre este triángulo y este triángulo físicamente se observe. Insisto en que yo sé que digitalmente parece que está bien, pero no piensen digitalmente en lo que está simulando la computadora. Piensen en lo que su máquina va a abordar. Y cuando sus clientes vean que sus As o sus círculos, que son como donitas, no se alcanzan a leer porque está todo el centro lleno de hilo, acuérdense el consejo que les estoy dando. El hueco siempre, siempre, siempre se traza más grande de lo que es, para que la diferencia de tamaño por hilo no se note. Entonces, la verdad es que trabajar con huecos es mucho, 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 muy sencillo si toman en cuenta lo que les estoy mostrando. Ahora, para no irnos a otro video o para aprovechar el tiempo que tenemos en este video y asumiendo que ya quedó claro lo que estábamos revisando en torno a los huecos, vamos a hablar un poquito de la edición de nodos. Observen ustedes que el icono que está justo abajo de la selección parece una flechita, un triangulito que está apuntando a un circulito. Esa es justamente la edición de nodos. Cuando yo le doy clic ahí, yo vuelvo a entrar a mi objeto trazado y yo lo puedo empezar a modificar. Yo puedo empezar a hacerle cosas. Por cierto, como lo estoy haciendo yo, tengan mucho cuidado con dónde están dando clic porque podrían terminar deformando al objeto que ya tenían. Por ejemplo, yo estoy trazando nuevas trayectorias alrededor de la A. Si esto yo no lo cierro, pues no lo va a no lo va a aceptar porque este era otra cosa. Pero de hecho, de entrada lo que voy a hacer es justamente rechazarlo porque ya quedó claro que tenemos que dar cuenta que tenemos que ser cuidadosos con dónde estamos dando clic. Pero ahora sí que lo queremos editar. Vamos a suponer que ahora esta A la queremos hacer redondeadita. Después de haber dado clic en el icono de nodos, ahora todos los nodos están disponibles para edición. Y lo que yo puedo hacer es justamente comenzar a moverlos. Porque yo decía, ahora a mí se me antoja que yo quiero modificarlo para que esto, en lugar de verse muy geométricamente cuadrado, pues a lo mejor quiero que se vea como una pancita. Recuerden que los que son cuadrados, que son este y este, son los nodos de cambio de dirección. Y estos que tienen como dos patitas de araña y que son circulares, lo que nos hacen es que nos sirven a trazar una especie de curvatura alrededor del objeto que yo estoy trazando. Entonces, para que sepan cómo trabajar con tanto con unos
como con otros. Ahora, el que ustedes hayan hecho esto y hayan modificado lo que hayan tenido que modificar, porque les decía, nosotros no siempre vamos a haber hecho el trazo bien a la primera y necesitamos modificaciones. Y cuando este objeto ya quedó como ustedes quieren, ya nada más le dan a aceptar. Y ese aceptar, por cierto, ahorita ya va a quedar raro, por la forma en que lo hice tan aleatoria. Cuando ustedes ya le dan a aceptar, queda su nuevo objeto. Por favor, no utilicen este comando a menos que estén seguros de que están modificando. Pero asumiendo que van a ser muy responsables con qué objeto están trabajando o qué nodo están manipulando, pues ahí les encargo que si quieren utilizar, utilizan el segundo comando y al final ya nada más dan a aceptar sobre la modificación que acaban de hacer. Bueno, también la vez pasada, muy rápidamente, quisiera cubrir hoy otro tema adicional. Le recordarán una vez más, cubetita más hilo, que con la cubetita más hilo nosotros simulamos, bueno, rellenamos o aparentemente rellenamos de puntadas nuestro objeto, porque siempre es útil ver cómo podría verse una vez que esté bordado. Aquí abajo tenemos una pestañita que se llama Sim, Sim de simulación. Cuando ustedes le dan clic aquí, lo que hace es comenzar a simular el orden en que lo va a trazar. Ya lo habíamos comentado también muy brevemente la vez pasada. Y habíamos hablado inclusive de que lo primero que traza son los cimientos o el underlay, que también nos da una idea. Evidentemente el underlay que está trazando ahorita es todo irregular por lo que yo estuve moviendo de nodos en nuestro ejercicio, pero en esta pantalla de simulación, que es muy útil, lo otro a lo que yo les quería llamar la atención de una manera un poquito más detalle es que observen que en esta columna yo puedo acelerar la velocidad en la que está corriendo la simulación. Por default me dio esa velocidad de 10, pero ahora vamos a correrlo mucho muy rápido para que termine. Vamos a ponerle 500 puntadas por minuto. ¡Tan! Ya acabó. Tal vez 500 es muy lento y ustedes dirán, ¿y yo para qué quiero simularlo? Porque quizás tenemos duda en cómo va a correr nuestro programa, en nuestra máquina, en qué orden lo va a hacer. Y sobre todo cuando somos más primerizos, no estamos tan seguros, no nos sentimos con la incertidumbre de cómo van a ocurrir las cosas que acabamos de programar, bueno, este simulador nos da una muy buena idea de qué va a pasar cuando lo metamos a la máquina. También observen que aquí hay un botoncito de pausa, es decir, que yo puedo pausar la simulación porque tal vez hay un detalle en particular que me interesa observar en esa área. Le puedo volver a dar reanudar para que continúe simulando y definitivamente lo puedo detener. Algo más que puedo hacer cuando estoy yo en la pantalla de simulación, ahorita lo voy a dejar en 10, es que observen aquí, como todo está un color, pues nada más está corriendo sobre este color. Si yo estuviera bordando dos o tres colores, esta barra me va dando el avance de lo que yo voy bordando por cada color. Eso es muy importante porque también, además de que les dice el porcentaje de progreso visualmente, también les dice en qué orden se va a bordar. Evidentemente el orden de bordado es una definición del que está haciendo el programa o está haciendo el diseño, pero quería hacerles la observación de que ustedes también lo puedan consultar aquí. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Vamos a recordar que hoy hablamos de los huecos, de cómo los huecos son objetos que también podemos consultar del lado derecho en nuestro listado de objetos. Eh, Ilustramos cómo hacer huecos en objetos sólidos, ilustramos o comentamos cómo la mayoría de los objetos en Envier pueden ser a partir de objetos sólidos y sus respectivos huecos. Y al final les hice unas observaciones respecto a cómo se pueden ajustar los nodos una vez que ya trazamos un objeto y qué cuidado debemos tenerlo. Y el último tema fue que también pueden hacer uso de la simulación de puntadas dentro de Envier, que es una herramienta que muchos utilizamos con frecuencia. Sin más, bueno, nos saludamos en un siguiente video. Gracias.